Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es De Bien TV, el canal donde te lo vas a pasar de bien mientras aprendes geografía, historia del arte, un poquito de economía y un poquito de empresariales. Este vídeo va dirigido a mis alumnos de segundo de la ESO de programa del CEIP Solencinar de Torrelodones. Pues bien, final de curso. Bien, último vídeo. Bien, vaya rollo de vídeos. Bueno, pues sí, este es el último tema del curso, que es la unidad 9, que trata del hábitat rural y urbano, pero esta vez en el caso concreto de España. Es una unidad muy cortita, ¿vale? Porque básicamente todo lo que hay en esta unidad pues, está repetido respecto a la unidad anterior, pero tenemos que ver las características particulares que tiene el hábitat en España. Así que vamos a ello con esta maravillosa foto de los molinos. ¿Estos están con suegra? ¿Dónde está? Esto es en La Mancha, ¿no? Los famosos molinos estos de viento de Don Quijote. Pues venga, vamos a ello. Vamos a empezar repasando un poquito, que nunca está de más, definiendo hábitat. Llamamos hábitat a la agrupación o al asentamiento de viviendas y personas en un determinado lugar y también a la forma de dicha agrupación. Recordamos, el hábitat son dos cosas, es el asentamiento, el proceso de asentamiento, la forma de asentarse de un grupo de habitantes o de personas en un lugar, así como la forma de distribuir las viviendas. Y tenemos dos tipos de hábitat. El hábitat rural, que son las zonas de los pueblos, que suelen ser viviendas pequeñas, que son de poquito tamaño y se les denomina o bien pueblos o bien aldeas, mientras que en el hábitat urbano son grandes agrupaciones con una gran concentración de personas y los denominamos ciudades. Pues arriba tenéis un pueblo y abajo tenéis una ciudad, que la de abajo en concreto es la Manga del Mar Menor, que seguro que muchos habéis estado ahí, de vacaciones. A ver, pasa. Vale, vamos a ver el hábitat rural en España. Si os acordáis, el hábitat rural se adaptaba al medio y se integraba en él, y para construir sus viviendas utilizaba los materiales de los que disponía a su alrededor. Aparte, respecto a la actividad económica, pues tenemos que recordar que en función de la actividad económica principal, pues vamos a encontrar diferentes tipos de hábitats rurales. Aquí en concreto, como no vamos a repetir otra vez lo que ya hemos visto de los diferentes tipos de hábitat, pues no lo vamos a volver a ver. Sin embargo, sí que podemos ver los casos concretos de lo que se llama la arquitectura popular, o sea, las casas típicas de los pueblos de España, ¿vale? Recordamos, utilizan materiales que tienen a su alcance, o sea, que están cerca del lugar donde viven, y se aplica no solo a las viviendas, sino también a las construcciones auxiliares, que suelen ser pues, las bodegas, por ejemplo, las zonas vinícolas, los pajares en las zonas ganaderas, las parideras y los corrales también en las zonas ganaderas, los molinos de viento en algunas zonas como por ejemplo en La Mancha, y los graneros en cualquier tipo de zona agrícola. ¿Cuál es el material de construcción que se suele utilizar en España? Pues tenemos, la principal es la piedra, que dependiendo del sitio pues tenemos el granito, sobre todo pues por ejemplo en la zona de Madrid, o la pizarra en las zonas del norte, o la caliza, pues dependiendo de la piedra que abunde vamos a ver diferentes tipos de casas. En ocasiones, sobre todo en zonas montañosas, vamos a ver casas de madera, en algunos pueblos del sur vamos a ver la arcilla o el adobe. ¿Cuáles son las construcciones más características de el hábitat rural español? Las que tenéis ahí: la barraca, la masía, el hórreo, el cortijo, el caserío, la casa cueva, los pueblos negros, los pueblos blancos o los palomares. Esto, lo que más me interesa es que sepamos identificarlas por imágenes, ¿vale? Digamos, no hay que saberse todos estos, bueno, sí hay que saberse cuáles son estos tipos, ¿vale? Pero sobre todo lo que quiero es que las identifiquéis, o sea, que veáis una imagen y que me digas, esto es una barraca, esto es una masía, esto es un hórreo, etcétera, etcétera. Así que os he traído una foto de cada. Vamos, esto no funciona el teclado hoy, no sé por qué. ¿Vale? Tenemos una barraca valenciana, que son este tipo de casitas pequeñitas, típica de la zona de huerta y que están al lado o bien de los puertos, o bien esta creo que está al lado de la Albufera de Valencia, ¿vale? Por eso tiene aquí un pequeñito embarcadero, así con el tejadito a dos aguas. Tenemos una masía catalana, que es una típica casa de piedra que es típica de los pueblos catalanes, y de hecho la cantera del Barça se llama La Masía, pues viene de aquí, ¿vale? Tenemos el hórreo, que es este tipo de granero que se recuerda mucho a los palafitos, si os acordáis del
del tema anterior, ¿vale? Que son estos graneros que se construyen sobre pilotes para salvaguardarlos de la humedad. ¿Por qué? Porque Galicia es una zona muy húmeda. Y claro, si se moja la comida, pues se pudre, ¿vale? Tenemos el cortijo andaluz, que es la típica casa de campo andaluza, así muy grande, está muy pequeñita, ¿no? Pero hay otras que son mucho más grandes, que tienen, bueno, por supuesto están rodeadas de todo el cultivo y en la propia casa pues se guardan todos los aparejos o incluso algunas que tienen su propia placita de toros y demás. Un caserío vasco es la típica casa que se ve en los pueblos del País Vasco, que suele estar hecha pues, de madera, y esto de aquí, por ejemplo, que tenéis es, no sé si esto es adobe o es ladrillo, pero, bueno, perdón, las vigas de madera, una parte de piedra, ¿vale? Sobre todo la zona baja, ¿vale? Y luego ya pues un tejado, pues o de teja o de pizarra con las grandes vigas de madera que se ven aquí por fuera. Tenemos las casas cueva, que son esas casas que en el tema anterior vimos en Turquía, pues aquí también las tenemos en algunos pueblos, están en Guadix, esta que tenemos aquí, por ejemplo, está en Albacete, y si os fijáis, está excavada directamente en la roca. Tenemos los pueblos negros, que están hechos con este tipo de piedra, por ejemplo, veis estos típicos tejados de pizarra con estas piedras así muy laminadas, ¿vale? Que se usan tanto para hacer los muros como para hacer los tejados, se llaman así pues porque son oscuras, ¿vale? Tenemos los pueblos blancos, típicos de Andalucía, estos mojácar, porque en el cual las paredes se pintan de blanco con cal, pues para reflejar la luz del sol, pues son zonas que tienen mucho calor y que la casa esté un poquito más fresquita, ¿vale? Y luego tenemos los palomares zamoranos, que tienen esta forma típica también circular y que están hechos de ladrillo y de teja, ¿vale? Así que recordamos, hay que saber, simplemente es saber identificarlos. Luego, las ciudades en España. En las ciudades en España, pues nuevamente repasamos, tenemos diferentes elementos. Tenemos edificaciones, o sea, edificios, tenemos las calles, las plazas y tenemos los espacios verdes. Las ciudades se caracterizan sobre todo por su función y sobre todo por dar una gran cantidad de servicios, tanto a su población como a las poblaciones del entorno. ¿Qué tipo de funciones son estas? Administrativas, o sea, relacionadas con la administración o el gobierno, comerciales, de comercios, educativas y culturales, como pueden ser colegios o museos, asistencia médica o legal. Hay tribunales de justicia, hay bufetes de abogados, hay hospitales, hay centros de salud, recreativas, hay parques de atracciones, hay centros comerciales y demás, y luego de alojamiento, por supuesto, porque hay viviendas. Ya os he puesto una fotaca de Torrelodones, ¿vale? Porque sí, porque molaba un montón. Hoy no va el teclado, no sé por qué. ¿Cómo han evolucionado las ciudades? ¿Vale? Recordad que esto está relacionado con el plano. Y tenemos aquí que si observamos el plano urbano de las ciudades antiguas, vemos que tenemos varios tipos de plano. ¿Por qué en una misma ciudad hay varios tipos de plano? Porque cada plano, digamos, está relacionado con un momento histórico diferente. Vamos a ver, lo más típico es un plano irregular en el centro, un plano ortogonal en el ensanche y un plano ya un poquito más mixto, aunque bien tirando para ortogonal, en el extrarradio, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, Bilbao, ¿vale? Esto es el centro de Bilbao, ¿vale? Y esto es el ensanche que se realizó. Si os fijáis, un ensanche relativamente pequeñito, teniendo en cuenta que Bilbao no era una ciudad muy grande, ¿vale? Y fijaos, nuevamente ortogonales. Y esto es el ensanche de Pamplona. Esto es la ciudad vieja, que tiene un plano relativamente irregular, mientras que el ensanche se hace, recordad, con las calles cruzándose en ángulo recto, todas las calles rectas y las manzanas cuadradas. Vamos a ver ejemplitos. Aquí tenemos Valencia, ¿vale? Esto es el centro de Valencia, esto es por donde iba antes el río Turia, ¿vale? Que ahora es un cauce seco, se ha hecho un parque. Esto es el centro de la ciudad, ¿vale? Donde estaba antes la muralla. Y esto es el primer ensanche que se hizo, ¿veis? Que es también bastante pequeñito, pero ya las calles tienen una disposición pues mucho más regular, ¿vale? Tenemos el famoso ensanche de Barcelona, que lo vimos en el tema anterior, así que no voy a parar mucho. La ciudad antigua y el ensanche, ¿vale? Con todo ese plano ortogonal. Tenemos Madrid, igual, también lo hemos visto. El Madrid antiguo, el Madrid de los Austrias, de toda la vida, y luego el ensanche que se hizo en el siglo XIX. Ahora vamos a hablar de la red urbana. La red urbana es el conjunto de las ciudades, o sea, es el sistema que forman todas las ciudades. Y en concreto, la española, bueno, al igual que el resto, está conectada por vías de comunicación, que son autovías, autopistas, ferrocarriles y aeropuertos. Y no todas las redes urbanas son iguales.
tenemos, igual que no todas las ciudades son iguales, tenemos ciudades tradicionales, que son aquellas que han tenido un gran peso a lo largo de la historia. Podemos apreciar en ellas la presencia romana, porque tienen un trazado hipodámico o rectangular. Luego también tenemos la herencia medieval, que se ve en el plano irregular, que sobre todo tienen el centro de las ciudades, los cascos históricos. Y luego también se caracterizan por ser grandes centros turísticos, pues por todos los monumentos o museos y sobre todo por su gran riqueza arquitectónica, o sea, sus edificios de gran valor histórico que poseen castillos, palacios, alcázares, catedrales, mezquitas, plazas mayores, etcétera, ¿vale? O sea, son todos los grandes atractivos turísticos que tienen las ciudades. Y luego también tenemos ciudades nuevas, o sea, ciudades que se han desarrollado sobre todo en los últimos años o también que son de creación relativamente reciente. Son ciudades que han crecido muchísimo y que se han transformado muchísimo en un corto lapso de tiempo. ¿Cuáles son las ciudades de este tipo más famosas de España? Pues Benidorm, que era un pueblito de pescadores hace 70 años, y con el boom del turismo pues ahora es la ciudad turística española por excelencia. O bien Marbella, que igual era un pueblo de pescadores o de gente que se dedicaba a los altos hornos cuando estaban allá abajo en Málaga, y ahora pues es una ciudad súper turística y además que atrae turismo de lujo, ¿vale? Por eso sale en Telecinco cada 2x3. Entonces vamos a ver cositas, ¿vale? Aquí tenemos Zaragoza. Esto es el centro de Zaragoza, este cacho de aquí. Y este cachito de aquí es la zona romana. Fijaos, se ve el Cardo y el Decumano, ¿vale? Por eso esta parte de aquí es relativamente recta, porque tiene parte de herencia romana. Luego ya las zonas de aquí de más lejos, pues son zonas que más modernas y que ya se ve pues unas calles un poquito bastante más anchas, ¿no? Y digamos con una disposición más racional, ¿no? Como esto que es muy así, está todo muy a lo loco, ¿vale? Tenemos Lugo, que tiene una gran herencia romana. Básicamente se ve pues por todo este pedazo murallote. Esta foto ya la vimos en su momento cuando hablábamos de las funciones defensivas que tenían las ciudades. Y luego, dentro de esos atractivos turísticos, pues tenemos grandes edificios, como puede ser el Alcázar de Segovia, que aparece el Castillo de la Cenicienta. Tenemos el barrio gótico de Barcelona, ¿vale? Que esto es, si os fijáis, esto es la Barcelona medieval. Aparte porque se llama barrio gótico, sabemos que lo gótico es un arte medieval, pues fijaos lo estrechas que son las calles. Tenemos también grandes edificios. Mira, esto es una pasada. Esto es el Palacio Episcopal de Astorga, que es de Dalí, ¿vale? Fijaos cómo mola, también parece un castillo así como medio de cuento. Tenemos también las plazas mayores que hemos hablado, como la de Madrid la tenemos muy vista, pues hemos puesto la de Salamanca, o he puesto la de Salamanca, pues que mola un montón. Además molan porque estos medallones tienen grandes personajes y pasajes de la historia de España, mola un montón. Es preciosa la Plaza Mayor de Salamanca. Y luego dentro de esas ciudades de nueva creación y turísticas, pues tenemos Benidorm, que aquí seguro que todos hemos ido alguna vez, ¿no? A la playa, ¿no? Con está la playa de Poniente o la otra, no sé, esto visto de norte a sur, si no me equivoco. Y pues eso, que se han creado estos grandes bloques enormes de vivienda, ¿no? De apartamentos turísticos hoy en día. Y bueno, esto es Marbella, que ya sabéis que concentra pues grandes viviendas de lujo. Y aquí podéis ver pues todos los yates y demás, para que veáis, esto antes era un pueblucho de nada y ahora es esta pedazo de ciudad. Hablando del sistema urbano, tenemos que hablar de la jerarquía urbana. Sabéis que la jerarquía es el orden en importancia que tienen las ciudades, atendiendo a su tamaño, a su población, a sus funciones y al espacio que organizan. Vamos a ver que hay ciudades que tienen más influencia que otras. ¿Qué niveles podemos distinguir? Ahí he puesto que podemos distinguir 4, pero es mentira, podemos distinguir 5, eso es un error. A nivel nacional, que son ciudades cuya influencia llega a todo el territorio nacional. En España, Madrid y Barcelona únicamente, ¿vale? Porque influyen en todo el país. A nivel regional tenemos las grandes ciudades que vimos también que superaban los 500.000 habitantes, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga y Zaragoza. A nivel subregional tenemos ciudades que ya son un poquito más pequeñas, pero que tienen influencia dentro de su comunidad autónoma. Pues yo que sé, en Madrid, por ejemplo, que lo tenemos aquí cerquita, pues pueden ser ciudades grandes como Alcalá de Henares, que tiene una gran influencia en el este, o cualquier ciudad del Cinturón Sur, como puede ser Móstoles, Fuenlabrada, Alcorcón y Móstoles y Parla.
etcétera. A nivel provincial, pues suelen tener influencia las capitales de cada provincia, ¿no? Pues ¿cuál es la ciudad más influyente en Teruel? Pues Teruel capital, ¿vale? Que tiene influencia en toda la provincia. ¿Por qué? Porque cuando quieres hacer algún trámite administrativo, casi siempre tienes que ir ahí. Y luego a nivel comarcal, pues tenemos ya ciudades mucho más pequeñitas, que suelen ser menos de 50.000 habitantes, pero que suelen dar servicio al área circundante, además al área rural. Pues por ejemplo, se me ocurre pues seguramente el Escorial, que dé servicios a la zona que está ahí cerquita de la sierra, o yo que sé, Aranjuez, que da muchos servicios a la zona sur de Madrid, que es una zona mucho más rural, ¿vale? Ese tipo de cosas serían ciudades con influencia comarcal. Y también podemos hablar de los conjuntos urbanos en España, ¿vale? O sea, digamos, agrupaciones de ciudades que tienen diferentes tipos de jerarquía urbana. Tenemos 3 tipos, vamos a llamarlos el bipolar, que se llama así porque tiene 2 polos, o sea, se organiza en torno a 2 grandes centros. Los más comunes son, o los más importantes son el de La Coruña a Vigo, sabéis, o sea, toda la costa de Galicia, que está plagado de pequeñas ciudades, entre las cuales pues esas 2 tienen una gran influencia, entre Murcia y Cartagena o entre Cádiz y Jerez. Luego tenemos un tipo de jerarquía urbana que es la jerarquizada, que son ciudades, una red de ciudades, pero de diferente tipo y de rango, y todas conectadas por carretera. Tienen un centro a partir del cual hay otras ciudades secundarias que a su vez tienen influencia en el área circundante. Tenemos el ejemplo de Castilla y León y Asturias. Pues en Castilla y León tenemos el centro que es Valladolid, las ciudades secundarias que son el resto de capitales de provincia, pues León, Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia, etcétera. Y luego cada una de esas pues tiene influencia en su provincia. O en Asturias, que tiene ese gran centro que es Oviedo, con 2 ciudades, bueno, secundarias pero no mucho, que son Gijón y Avilés, y luego que esas 3 ciudades que forman un triángulo y dan servicio a todos los pequeños pueblos de los valles. Por último, el tipo de jerarquía lineal, en el cual las ciudades se disponen a lo largo de una línea con un centro organizador. Tenemos la Costa del Sol, que son todas las ciudades que están en la costa de Málaga, siendo Málaga ese centro, el eje del Guadalquivir, que es pues todas las ciudades que se agrupan en torno a la ribera del río Guadalquivir, siendo Sevilla la más importante, y en los extremos se encuentran Cádiz y Córdoba. Entre medias tenemos grandes núcleos de población. Y por último, el eje del río Nervión, que es el que os enseñé de la ría de Bilbao, que es Bilbao el centro, y a lo largo de dicha ría pues tenemos el resto de ciudades secundarias. Y esos son los 3 tipos de jerarquía urbana que podemos encontrar en España. ¡Epa! ¿Vale? Entonces, tenemos metrópolis nacionales en España, ya para terminar. Barcelona y Madrid. Madrid ejerce una gran influencia sobre toda España, y Barcelona también, porque es el otro gran centro urbano de España. Las metrópolis regionales, esas ciudades que son muy grandes y que cada una tiene una gran zona de influencia. Tenemos Bilbao en toda la zona norte, tenemos Zaragoza en esta zona aquí noreste, Valencia en toda la costa del Levante, y en el sur Sevilla y Málaga. Luego las metrópolis subregionales, ¿vale? Que son aquellas que tienen sobre todo influencia a nivel autonómico o quizá provincial, regional, pero vamos, que desborda lo que es su provincia. Tenemos Coruña y Vigo, que dan cada una servicios al sur y al norte de Galicia. Tenemos Oviedo, a toda la zona de Asturias. Santander también en el norte. Valladolid, que es el centro de la red de Castilla y León. Y luego Córdoba y Cádiz, que si os acordáis es en el eje lineal del Guadalquivir. Tenemos Granada, que es como una ciudad secundaria respecto a las 2 grandes ciudades de Andalucía. Y luego pues Murcia, Alicante, Palma de Mallorca en la zona del este, cuyo centro es Valencia. ¿Vale? Y si nos acordamos de los ejes, tenemos el bipolar, por ejemplo, entre A Coruña y Vigo. Si os fijáis, entre medias pues está Pontevedra, está Santiago de Compostela y demás, son ciudades secundarias dentro de esta red jerárquica. Tenemos la jerarquizada, que hablamos del ejemplo de Castilla y León, el centro organizador, que es Valladolid, los centros secundarios, que son las capitales de provincia, y cada una de ellas con su influencia en su respectiva provincia. Y por último, los ejes lineales, pues por ejemplo, Málaga, este centro, pues fijaos en toda esta línea de costa, que es la Costa del Sol, pues ese gran centro organizador. Valencia, o Murcia y Alicante, o Murcia y Cartagena, con toda esta zona de la costa del sureste, ¿vale? Y no tiene más. Y se acabó. Aquí os dejo con esta panorámica, del pueblo Pitufo, que esto está en Andalucía, no me acuerdo en qué provincia, pero que pintaron las casas de azul por el tema de la peli de los pitufos, y ahí se ha quedado. Y con esto hemos terminado el tema.
Joder, 20 minutos, pensaba que iba a salir menos. Pues ya está. Así que con esto este es el último vídeo del curso para segundo de la ESO. Así que me voy a despedir esperando y deseando que si habéis hecho uso de todos los vídeos, de los 9 vídeos que os habré hecho, ¿no? Imagino que habré hecho 9 vídeos a lo largo de todo el curso, pues os haya servido de ayuda. Ya sabéis que para cualquier duda respecto a este tema siempre me podéis preguntar. Así que voy a aprovechar para saludar a Carlos, que se me olvidó en el vídeo anterior, que también ve mis vídeos. Muchas gracias por haber estado ahí a lo largo de todo el curso y nos vemos, quién sabe cuándo, quizá el año que viene, quizá dentro de varios años o quizá nunca. Pero da igual si nos volvemos a ver o no. Ante todo, muchas gracias y que os vaya bien en la vida. Adiós.